Bienvenidos al programa Capilla de Fe. Y en este programa vamos a estudiar algo maravilloso, el plan de salvación. Pero antes de estudiar este precioso tema, vamos a pedir a Dios que nos bendiga en este estudio. Así que les invitamos a orar conmigo. Amante Padre que estás en los cielos, te agradecemos por tan gran misericordia. Te pedimos que nos bendigas en este estudio de tu santa palabra. Te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude a entender este precioso mensaje. Y te rogamos, Señor, que tu nombre sea glorificado en todo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre santo de Jesús. Amén. Amén. Cuando Dios creó a este mundo, creó un mundo maravilloso. Y como usted puede ver en el Génesis capítulo 1 y capítulo 2, que todo lo que Dios hizo era bueno, declaró Dios. Y el hombre cuando fue hecho fue perfecto. Su naturaleza era una naturaleza que deseaba estar con Dios, que deseaba buscar a Dios. Y el hombre en todos sus pensamientos era limpio. Su deseo era de glorificar a Dios y de conocer más acerca de su grande amor y de estudiar la gran creación que Dios había creado, y contemplaba el maravilloso amor y la maravillosa creación de Dios. Hasta que llegó el momento cuando entró un enemigo en forma de una serpiente, que sabemos nosotros que es el diablo y Satanás. Y la palabra de Dios dice que este enemigo está buscando a quien devorar. Nos dice la palabra de Dios en Primera de Pedro capítulo 5, y invito a todos a buscar Primera de Pedro capítulo 5, y vamos a buscar allí algo maravilloso. Dice la palabra de Dios, Primera de Pedro capítulo 5, y vamos a empezar a leer en el versículo 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os ensalce cuando fuere tiempo, echando toda vuestra solicitud en Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed templados y velad, porque vuestro adversario, el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devore. Así que Satanás está buscando a quien devorar. Y desde que entró el pecado en el mundo, cuando Adán y Eva pecaron, tiene bajo su dominio aquellos que no se entregan a Dios. Así que Dios nos está invitando a echar nuestra solicitud sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Mientras que Satanás, el diablo, está buscando a quien devorar. Y te digo en este momento que si tú no estás en Cristo, si tú no estás buscando de Cristo, Satanás te tiene bajo su dominio. Y puede ser que tú no te das cuenta de eso, porque él domina en diferentes maneras. Te puede tener ocupado con las cosas de la vida, buscando cuántas casas puedes construir, cuántos vehículos puedes poseer, y cuántos miles y millones de dinero, de pesos, dólares, puedes tener en el banco. Y así Satanás ocupa la mente también con trabajo de salir de las deudas. Así que Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar. Y él es muy sabio y cómo ocupa a la gente en las cosas de este mundo. Pero muchos no saben el peligro en que están. Y también hay algunos en la misma iglesia que están en una actitud de confianza, no sabiendo que no están listos para la salvación. Así que vamos a estudiar la palabra de Dios para ver qué dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios declara, y vamos a buscar todos en Romanos capítulo 3, Romanos capítulo 3, dice la palabra de Dios, Romanos capítulo 3 y versículo 23. Versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que todos han pecado. En alguna ocasión en tu vida, tú has pecado. La Biblia declara que la única persona que no ha pecado es
Cristo Jesús. Vamos a buscar eso en 2 de Corintios. 2 de Corintios. Y vamos a leer allí 2 de Corintios capítulo 5. 2 de Corintios capítulo 5. Y dice la palabra de Dios, vamos a leer el versículo 20 y 21 para tener un buen contexto. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio nuestro. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, está hablando de Jesús, al que no conoció pecado, hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así que vemos aquí que Dios quiere reconciliarnos con él. Y dice la Biblia en Romanos capítulo 3, versículo 23, que todos pecaron. Así que todos necesitan un Salvador. Así, aquí también vemos en este versículo, versículo 21 de 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21 dice, al que no conoció pecado, hizo pecado. Cristo Jesús, al morir en la cruz, tomó tus pecados y para hacer una reconciliación por ti. Y ahora, ¿qué nos dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 6? Romanos capítulo 6. Noten aquí lo que dice la palabra de Dios. Vamos a empezar a leer en el versículo 20. Porque cuando fuisteis siervos del pecado, eras libre acerca de la justicia. ¿Qué fruto, pues, tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. La vida de pecado, el fin de esas cosas es la muerte, dice la palabra de Dios. Y va a ser más claro al continuar leyendo. Versículo 22. Mas ahora, librados del pecado, está hablando de aquellos que antes eran pecadores, pero se han entregado a Dios. Pero noten lo que dice la palabra de Dios. Mas ahora, librados del pecado y hechos siervos a Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y por fin la vida eterna. Ahora, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La salvación, la reconciliación se encuentra en Cristo Jesús. Nuestra redención solamente se encuentra en Cristo Jesús. Y dice la palabra de Dios aquí que la paga del pecado es muerte. ¿Qué es la paga del pecado? Es muerte, dice el versículo. Y no estamos hablando de la primera muerte, que todos mueren por algún accidente, por alguna enfermedad o por otra situación en la vida. Estamos hablando de la segunda muerte. La palabra de Dios habla de una segunda muerte. Esta vida que tenemos ahora, esta vida natural, puede ser que vamos a morir la primera muerte. Pero la Biblia habla de una resurrección. Y la resurrección está para aquellos que han vivido entregados a Cristo Jesús. Está la primera resurrección. Y para aquellos que han vivido una vida mundana, entregados al pecado, está la segunda resurrección. Aquellos que despiertan en la segunda resurrección van a recibir la paga del pecado, que es muerte. Van a ser arrojados en el lago del fuego y van a sufrir por un tiempo que es declarado o determinado por Dios mismo, de acuerdo a los pecados de la persona. Vamos a buscar en Apocalipsis capítulo 20 para ver dónde nos habla acerca de la segunda muerte. Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20. Y vamos a leer allí, empezando en el versículo 4. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y le fue dado juicio, y vi a las almas de los degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, que no habían adorado la bestia
ni a su imagen, y no recibieron la señal en sus frentes, ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Está hablando aquí de los que recibieron la primera resurrección, que van a reinar con Cristo 1000 años. Ahora en el versículo 5, mas los otros muertos no tornaron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta, o sea, la primera, es la primera resurrección. O sea que la primera resurrección y la segunda resurrección están divididas por 1000 años. Ahora, continuando en el versículo 6 de Apocalipsis capítulo 20. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en ellos. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. ¿Qué acabamos de leer en la palabra de Dios? Dice aquí que son bienaventurados y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Y dice, la segunda muerte, o sea, la Biblia declara que hay una segunda muerte. Y los que no se entregan a Dios, los que no piden perdón por sus pecados, van a morir la segunda muerte. ¿Cómo podemos escapar de esa segunda muerte? ¿Cómo podemos escapar de esa segunda muerte? Vamos a mirar en Juan, en el libro del Evangelio según Juan, en el Evangelio según Juan, vamos a buscar el capítulo 3. Capítulo 3, vamos a empezar a leer el primer versículo. El Evangelio según Juan, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Y vamos a leer hasta el versículo 5. Dice la palabra de Dios. Y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. Este vino a Jesús de noche y díjole, Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuere Dios con él. Respondió Jesús y díjole, de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. ¿Qué está declarando Jesús? El que no nace otra vez no puede entrar en el reino de Dios. Continúa versículo 4. Dícele Nicodemo, ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O sea que es necesario ser bautizado y nacer de nuevo por el Espíritu, nacido del Espíritu, dice el versículo 6. Lo voy a leer otra vez. Versículo 5, dice, Jesús respondió, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es necesario nacer de agua y del Espíritu para ver el reino de Dios. Esta conversación Jesús tuvo con Nicodemo. Noten aquí lo que pasa en el versículo 15 y 16. Para que todo aquel que en él creyere, en Jesús, que todo el que creyere en Jesús, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dice el versículo 16, uno de los versículos más famosos de la Biblia. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, aquí en la traducción, no es la mejor traducción de la palabra cuando dice no se pierda. Si ustedes buscan en un diccionario griego, pueden ver que donde dice no se pierda, dice que no perezca. Esa es la palabra apoyumi. Dice no perezca. O sea, porque está hablando de dos cosas diferentes. El que cree tiene vida eterna, el que no cree
se pierde o perece. Se puede ver claramente en el versículo, al estudiar el versículo. Dice otra vez, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda o no perezca, sino más que tenga vida eterna. O sea, uno puede escapar de la segunda muerte solamente al creer y buscar de Cristo Jesús. Vamos a buscar en el Evangelio según según Juan, capítulo 14 y versículo 6. Dice Jesús. Jesús le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que vemos en la palabra de Dios que nadie puede venir al Padre si no es por Cristo Jesús. Y en el libro de Hechos dice la palabra de Dios que no hay salvación en ningún otro nombre sino en Cristo Jesús. Así que es necesario nacer de nuevo y tener una nueva renovación de vida. Vamos a ver la invitación de Cristo en Mateo capítulo 11. El Evangelio según Mateo capítulo 11. El Evangelio según Mateo capítulo 11. Esta es la invitación de Cristo. Capítulo 11 y vamos a leer del versículo 28 al 30. Dice la palabra de Dios. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Ahí está la invitación. Venid a mí todos los que estáis cansados. También el versículo, capítulo 3, versículo 16 de Juan, decía, para que todo aquel que en él cree. O sea que la invitación es para todos. Nadie está excluido. Esa invitación para salvación, para redención, está para todos. Nadie está excluido. No hay ni color ni raza que excluya a nadie. Rico, pobre, todos están incluidos en esa invitación de salvación. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién recibe vida eterna? Los que creen. Algunos quieren darle vida eterna a los que no creen. Y dicen que son echados en el infierno por toda la vida, sin fin. O sea que le están dando vida eterna a los que no creen. Y la Biblia no apoya eso. O sea que van a morir la segunda muerte, es lo que declara Apocalipsis capítulo 20, y como ya hemos leído. Aquí está la invitación de Cristo. Continuamos. Versículo 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aquí está la invitación de Jesús. Él no dice que su yugo es duro, difícil. Él dice que su yugo es fácil y ligera su carga. ¿Por qué? Porque cuando estamos en Cristo, Cristo promete paz. Y dice la palabra de Dios que Él nos ofrece su propia paz. Vamos a buscar en el Evangelio según Juan, capítulo 14. Vamos a ver qué Jesús quiere darle a aquellos que son sus discípulos. Dice Jesús, vamos a empezar en el versículo 26. El Evangelio según Juan, capítulo 14, empezando versículo 26. Y vamos a leer hasta el versículo 27. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Así que tenemos un Consolador, un ayudador, el Espíritu Santo. Dice que Él les enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Así que Jesús nos ofrece su paz. Y esa es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Vamos a buscar en la palabra de Dios cómo nos habla acerca de esta paz. En Isaías capítulo 26, Isaías capítulo 26,
Y vamos a leer allí el versículo 3 y 4. Isaías capítulo 26, versículo 3 y 4. Tú, o sea Dios, tú le guardarás en completa paz, cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti se ha confiado. Allí está. Dice que al permanecer en Él, al mantener nuestros pensamientos en Él, vamos a tener completa paz. Vamos a leerlo otra vez y continuar hasta el versículo 4. Tú le guardarás en completa paz, cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti se ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en el Señor Jehová está la fortaleza de los siglos. Si quieres esa paz, está en Dios, está en Cristo Jesús. Así que busca esa paz con todo tu corazón. Jesús la ofrece gratuitamente y al aceptar esa paz vas a gozar de una paz que pasa todo entendimiento. Así que tenemos la invitación de Dios, de Jesús: venid a mí, todos los que estáis cansados y abatidos, y yo os haré descansar. ¿Quieres descansar? Ese descanso está en Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo somos salvos? Vamos a buscar en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Y vamos a empezar a leer allí. Efesios capítulo 2. Y dice versículo 7 hasta el 10. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad hacia nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Aquí vemos que es por gracia que somos salvos y que es un don de Dios, es un regalo de Dios. Vamos a leer estos versículos otra vez y continuar hasta el versículo 10. Versículo 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Así que vemos en la palabra de Dios que no son las obras que nos salvan. Pero si continuamos leyendo, dice aquí que somos hechos para buenas obras. O sea que aquel que permanece en Cristo, aquel que continúa en Cristo, va a tener buenas obras. Van a ser parte de su experiencia cristiana. Pero por gracia somos salvos. No de nosotros, no por obras, pero las obras son evidencia de que estamos en Cristo Jesús. Así que vamos a ver qué pasa cuando alguien se entrega a Dios y acepta esa salvación y se arrepiente, porque la palabra de Dios dice que es necesario arrepentirse. Y eso está claro al estudiar la palabra de Dios en este tema. No tenemos tiempo para buscar todos los versículos que hablan acerca de esto. Vamos a buscar ahora en Romanos capítulo 8. Y vamos a ver qué maravillosa cosa podemos ver allí. Romanos capítulo 8, versículo 1. Dice la palabra de Dios: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Así que vemos allí que si estamos en Cristo, dice que ahora pues ninguna condenación hay para los que están y continúan, para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, o sea, pecando, viviendo una vida de pecado, más conforme al Espíritu. El Espíritu de Dios nos va a guiar a hacer buenas obras, a decir no al pecado. Y la palabra de Dios declara que con Dios todo es posible. Así que
no hay condenación en Cristo Jesús. Es esencial, es de suma importancia permanecer en Cristo Jesús. Aún la palabra de Dios declara en Mateo, el Evangelio según Mateo capítulo 10, vamos a buscar allí un pasaje que nos dice más acerca de la salvación. El Evangelio según Mateo capítulo 22, noten lo que dice la palabra de Dios. Y seréis aborrecidos de todos por mi nombre, mas el que soportare hasta el fin, este será salvo. O sea que hay que continuar, hay que permanecer en Cristo Jesús para ser salvos. El que empieza y no termina la carrera no va a ser salvo. Y está claro aquí, aquel que continúa hasta el fin será salvo. Y vamos a leerlo otra vez para dejar esto bien grabado. Dice el versículo 22. Y seréis aborrecidos de todos por mi nombre, mas el que soportare hasta el fin, este será salvo. Y antes de que termine el tiempo, vamos a buscar rápidamente 2 de Corintios. 2 de Corintios, capítulo 5. Y nos dice allí de la preciosa experiencia de aquellos que están y continúan en Cristo Jesús. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Esa es la invitación de Dios. Entrégate a Cristo hoy y todas cosas serán hechas nuevas. Vas a ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Y te invita a Cristo hoy a que te entregues a Él. Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Quieres la vida eterna? Se encuentra solamente en Cristo Jesús. Búscalo con todo tu corazón y no te vas a arrepentir de esa maravillosa decisión. Esa es una decisión importante, la más importante de la vida. Hazla hoy, busca a Jesús y entrégate a Él y vas a tener paz.